hacer una construcción civil, ¿sí? También, desde el lado de los laboratorios y de los estudios de suelo, se pueden pedir informes no para construcciones civiles, sino para pavimentos, ¿sí? Cuando hacemos una obra medio grandecita, por ahí tenemos algún sector de nuestra industria que requiere de ciertos caminos internos, o trabajan para alguna empresa que hace obras viales, ¿sí? En donde necesitamos, para que puedan circular vehículos de gran porte, camiones cargados y como mínimo, también una cierta resistencia del suelo. Todos habrán visto en algún momento hacer mantenimiento o alguna modificación de obras viales en la ruta y vemos que andan algunas maquinarias pesadas trabajando en eso, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de pavimento conocen? El Nuestras, asfalto negro, el hormigón común, el hormigón, ¿y cuál más dijeron? el asfalto negro, el de tipo ruta. Sí, señor, el asfalto y el hormigón. La verdad, Nico, no, Nacho, cualquiera de los dos son tipo ruta. En general, se utiliza el pavimento asfáltico en las rutas, pero también hay rutas de hormigón. Y eso desde la especialización vial de la ingeniería, hay como dos grandes grupos y uno pelea contra el otro a ver cuál es el mejor o el peor. La verdad es que los dos requieren de un dimensionado y se diseñan para una vida útil de 50 años, ¿sí? Tanto los asfaltos como los pavimentos de hormigón. Y eso requiere a ese pavimento de hormigón o ese de asfalto, requiere una estructura por debajo que son distintas capas de suelo de distintas características que hacen digamos, permiten una buena distribución de las cargas de los camiones y los autos y demás, y que eso no se modifique y que no se produzcan, bueno, lo que hay veces sucede en las rutas cuando los camiones van con sobrecargas. Seguramente alguna vez han viajado en un camino de asfalto, en una ruta de asfalto y que está media ondulada, como que hay una huella por donde pasan los camiones, ¿sí? La 51 no estaba así hace un tiempo, ahora no sé, pero Sí, que es peligrosísimo eso, ¿no? Porque cuando llueve, esto se forman como piletitas, se hace lo que se llama el aquaplaning y es fácil de que los vehículos pierdan adherencia y se generen accidentes. O esas ondulaciones, si por ahí salimos de la ondulación, puede ser que despiste el auto, una cosa como complicada. Sí, eso sucede. Esa deformación sucede en rutas que se llaman de pavimento flexible, como es el asfalto. Del otro lado tenemos las rutas de pavimentos rígidos, que son las de hormigón. Que por ahí en las de hormigón no suceden esas ondulaciones, digamos, si hacemos un corte las vamos a ver, pero si no hay un buen diseño en los pavimentos de hormigón, son placas de hormigón que también se pueden levantar, lo cual hace que el camino pase a ser intransitable. No sé si alguno de ustedes hace un tiempito anduvo por Bahía Blanca, cuando estábamos de Buenos La Barría llegando a Bahía Blanca,
se pasaba un tránsito a 20, porque estaban todas esas placas de hormigón levantadas y había escalones de 20 centímetros, te rompe el auto, las cubiertas. Eso es porque a veces no hay un buen diseño o mantenimiento de las rutas. La verdad, cualquiera de los dos vale, son buenas, solo que tengan el mantenimiento adecuado, ¿sí? Pero es más barata la de asfalto, porque casi todas las rutas son de asfalto, la mayoría. Sí, no es que sea más barato, en realidad es más fácil hacer reparación, ¿sabes? Las rutas de asfalto, cuando sucede esto, como es flexible, que empiezan a deformarse, hay unas máquinas que ahora vamos a ver que se llaman escarificadoras, que permiten sacar una capa del asfalto, y por ahí lo deben haber visto viajando, que haces ¡tuc! Y bajas un cachito y todos serán 2-3 centímetros de asfalto que falta. Eso se retira, se mezcla con asfalto nuevo y piedra nueva, ¿sí? Digamos, se puede reciclar y se vuelve a colocar. Entonces, eso no sucede con el hormigón. El hormigón, el problema es que cuando falla tenés que romper y hacerlo de nuevo. En cambio, el mantenimiento del pavimento flexible es más fácil de hacer, sí. Eso es bastante más común. O esa capa de asfalto que sacan, a veces bueno, se vuelve a mezclar con brea, temperatura y demás, y se riegan sobre las banquinas. Entonces, a veces se hace un mejorado de banquinas con ese mismo material que se sacó, digamos que podríamos decir que es un poco más sustentable, reciclable, no sé si sustentable, porque la brea es derivado del petróleo, pero sí se utiliza, se recicla más. Sí. Bueno, les muestro algunas imágenes de esto. Esto por ahí lo habrán visto en obras viales, que a veces vemos máquinas. Estas máquinas se llaman patas de cabra, que son unos rodillos que tienen como unos conos que sobresalen. Y cuando se va colocando distintos tipos de suelo por capas, estas máquinas lo que hacen es compactar. Entonces van y vienen por sectores, y después se avanza sobre otra 3 o 4 o 5 kilómetros. Las máquinas van, vienen, y lo que logran es una buena compactación del suelo. Habrán visto así, hay otros que son rodillos lisos. También es otra instancia de la compactación. Miren, esto es lo que les decía, los tipos de pavimento, los flexibles, que son los de asfalto, y los rígidos de hormigón. Pero cualquiera sea el tipo de pavimento, lo que vamos a necesitar es un paquete resistente por debajo que se llama base, que habitualmente puede no estar en la de hormigón, como en este dibujo, o a veces igual hay una capa de base pequeña, otra que se llama, otra capa que se llama subbase, y la otra la subrasante. Estos 3 capas de suelo son los que se colocan, luego de haber sacado toda la parte vegetal, como capa resistente al pavimento y que permite hacer una buena distribución de las cargas sin deformar el pavimento. Sepan que esto para cualquier tipo de pavimento lo tenemos que hacer. Tenemos que darle una buena caja o paquete resistente y que tiene que estar muy bien compactada. Por eso fíjense que inclusive dice acá subrasante compactada. Por eso se utilizan esos rodillos pata de cabra.
Bueno, acá vemos de alguna manera por qué uno lo llamamos flexible y el otro rígido a los pavimentos. Claramente es la forma en que se transmite la carga. Por eso siempre tenemos una capa de base en el pavimento flexible que por ahí no está en el rígido, que ayuda al asfalto a ser resistente, ¿sí? Fíjense que hay una transmisión de la carga diferente en un pavimento rígido que en un flexible. Pero la realidad es que después, bien diseñados, mantenidos y con buena evacuación del agua sobre la ruta, con una buena pendiente transversal para que el agua escurra, no van a tener problemas en el mantenimiento. Bueno, acá está más o menos indicado también la carpeta de rodamiento o el asfalto, una capa base que tiene la principal función de resistencia y la de subbase que también tiene que ser resistente, pero la capa de rodamiento, el pavimento flexible no es muy resistente. Entonces la mayor resistencia la da la capa base, subbase y subrasante. En el rígido, la losa de concreto, que en general tiene unos 20 centímetros de espesor, cuando el pavimento tiene unos centímetros menos. Las losas de hormigón tienen juntas de dilatación en donde aparecen algunos hierros transversales y longitudinales que permiten al hormigón, ante los cambios de temperatura, del invierno al verano y de la mañana a la noche, cierta contracción o dilatación. Y luego vamos a tener también una capa de subbase que disminuye, absorbe esas deformaciones, lo mismo que en el pavimento flexible, y luego la subrasante. Esto es típico de una construcción de un pavimento asfáltico y esta es la de hormigón. Un beneficio importante del pavimento flexible es que una vez que pasa y la máquina lo compacta, rápidamente se libera el tránsito. Mientras que el pavimento de hormigón tenemos que esperar la hormigonada, que eso fragúe o que se endurezca, que tome la resistencia por lo menos un mes y pico para poder liberarlo al tránsito. A diferencia que hay veces hace también que, como dice Nacho, haya más rutas con pavimento flexible porque es más fácil liberarlo al tránsito, mucho más rápido. Bueno, acá hay un paquete estructural típico de un pavimento en donde tenemos la capa de concreto asfáltico, después tenemos bases granular estabilizada por acá. Bueno, este es de un pliego particular de un pavimento, de un espesor de 18 centímetros, una subbase que es de un suelo mezclado con cemento de 20 centímetros, y luego una subrasante que también ha sido mejorada con otro suelo mezclándola de 30 centímetros y eso está puesto sobre el terreno natural. Fíjense que hay 30, 50, casi 70 centímetros por encima del terreno para formar un paquete resistente, ¿sí? Las dimensiones, las calzadas son habitualmente 3,5 metros y 2,5 metros de banquina.
una pendiente transversal de la calzada de 2% para que escurra el agua de lluvia y un poquito más pronunciada en la banquina para que claramente se aleje de la zona del pavimento, ¿sí? Y fíjense que acá en distintas partes de este paquete resistente habla de bases, subbases y subrasantes y habla de CBR mayor al 100, por acá CBR también, sujeto al CBR del terreno natural, pero ese es otra característica del suelo que se utiliza únicamente para los pavimentos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá está charlado o escrito lo que vimos recién. Y claramente ese paquete estructural lo que va a hacer es favorecer al mantenimiento de ese pavimento porque va a reducir que haya movimientos por dilatación o compresión, que sea un suelo que le dé cierta resistencia al corte, justamente para que no aparezcan en los lugares en donde, en el medio de cada una de las calzadas, donde tenemos la mayor carga, aparezcan fisuras y que haya una disminución de la permeabilidad. Esto significa que estos suelos sean tan impermeables que en caso de épocas de lluvia, el agua de lluvia sea sacada del lugar del pavimento, pero que no haya agua o filtración de agua del terreno natural o de la napa para que favorezca justamente esta variación de volumen del suelo, ¿sí? Esto se logra si cada una de estas capas que ponemos las compactamos adecuadamente. No es hacer capas de 20, 30 centímetros así nomás, sino se deben hacer y se deben compactar adecuadamente. Esa compactación adecuadamente, que decimos que tiene que ser la adecuada, es porque debemos analizar ese suelo que vamos a colocar en cada una de las capas y le tenemos que dar algo que el laboratorio me va a indicar y que es el porcentaje de humedad óptimo para que ese suelo logre la mayor compactación posible. Eso se hace conociendo del suelo de cada una de las partes del paquete estructural, la granulometría como ya lo vimos, los límites de Attenberg, y vamos a ver un ensayo Proctor normalizado y el CBR que nos da idea de la resistencia. Estos ensayos Proctor nos van a definir claramente la humedad óptima para lograr la máxima densidad de compactación del suelo. Entonces, tanto para la subbase como la base o la subrasante, yo voy a tener que poner una calidad de suelo, que lo voy a tener que ir mezclando, y le voy a tener que ir poniendo el suelo, regando, volviendo a poner el suelo, otra vez suelo, para lograr eso que tenga una humedad que es la que sale del ensayo Proctor. Eso me va a asegurar a mí que voy a lograr una excelente compactación de esa mezcla de suelo. Ese ensayo de laboratorio se hace llenando unas probetas estandarizadas. Entonces ponemos suelo y lo vamos compactando también, dejando caer unas pesas de una determinada altura. Se compactan las probetas en tres etapas con una cierta cantidad de golpes y después obtenemos, una vez que se hace esto a distintas humedades, vamos a obtener una curva
de contenido de agua y peso específico. Entonces, acá está como el paso a paso del ensayo. Tenemos una muestra de ese suelo que va a formar, por ejemplo, la subbase. Se lo divide en general en 4 partes o 5, pero mínimamente 4, y se le adiciona distintos porcentajes de agua en esas probetas, ¿sí? Un suelo con el 4% de agua, hacemos la probeta, lo mismo con un suelo con el 6, con el 8 y con el 10% de agua agregada. Entonces después eso se pone a secar y se obtiene de acuerdo al contenido de agua, el peso específico, y vamos a ver que los suelos se comportan de esta manera. Cuando superamos cierto porcentaje de humedad, empieza a, digamos, aumentamos el peso, el porcentaje de agua y baja el peso específico. Bueno, se busca el punto máximo, que sería vamos a medir acá el porcentaje de agua adecuado para lograr la mejor compactación en el lugar del terreno. Entonces, se va haciendo esto, la colocación, una vez que se sabe, en obra se va regando, se pone suelo y se va obteniendo porcentajes de humedad, se sacan pequeñas muestras en el terreno para lograr la humedad ideal para la compactación. Bueno, estos son de acuerdo a los tipos de suelo. Hay un Proctor normal, otro modificado con un poquito, en vez de 3 partes lo dividimos en 5, es un poco más grande, pero más o menos ese es el objetivo de hacer el ensayo Proctor. Saber cuál es la humedad a la que logro la compactación máxima de ese suelo. Y después de cada una de esas mezclas, de cada una de las partes del paquete estructural, también le vamos a hacer el ensayo California, el CBR, que mide la resistencia al corte del suelo. Bueno, se obtiene la resistencia a la penetración por punzonado de un vástago y se va obteniendo en laboratorio la resistencia al corte, que eso es lo importante para evitar entonces, sobre todo en la zona en donde circulan los vehículos, deformación del suelo. En función a esa calibración, resistencia al corte obtenida, vamos a definir de alguna forma la calidad del suelo. No sé si lo recuerdan, pero se pedía en ese pliego que la base tuviese un CBR 100, esto significa que es un muy buen suelo, cuando para subbase se necesita una buena resistencia al corte y la subrasante ya puede ser menos, pero para las bases y subbases necesitamos buena resistencia al corte. Estos son todos ensayos normatizados que hacen que logremos buenas obras finalmente. Bueno, y por acá tenemos unos detallecitos de movimientos de suelos en obras viales, en donde se define la cantidad de movimiento de suelo que se tiene que hacer, que es uno de los ítems muy importantes cuando hablamos de obras viales, porque hay un proyecto de una ruta que seguramente en algún lugar estará por encima del terreno natural y en el otro tendremos que desmontar. Entonces, mínimamente les quería mostrar algunos
perfiles de obras viales, algunos tramos de planos, que se van haciendo a lo largo de la traza o el avance del camino. Entonces se van haciendo cortes longitudinales y transversales. Longitudinales, esta sería la pendiente del camino que está a construirse, y a lo largo de los kilómetros, el diseño que tiene el terreno, ¿sí? Como verán, hay zonas en que vamos a tener que desmontar y otras que vamos a tener que rellenar. Y después, para cada una de estos puntos particulares, o donde el proyectista lo decida, se hacen perfiles transversales, ¿sí? Este es un perfil transversal en donde este sería el terreno y esta es la cota de este caso, en este punto particularmente, la cota en el eje del pavimento. Entonces, en función a estos perfiles longitudinales y transversales, lo que vamos a hacer es definir zonas a terraplenar, zonas a desmontar y principalmente definir el volumen o tamaño o cuantificar el movimiento de suelo que se va a tener que hacer. ¿Está claro eso? Tenemos que ver que es todo un trabajo de logística, que acá los tenemos otra vez a los ingenieros industriales, todo un trabajo de logística de el movimiento de suelo. Porque si veíamos recién en el corte longitudinal que hay una parte que voy a desmontar y el otro que voy a terraplenar, sería piola si yo digo, bueno, lo que tengo que desmontar de acá, lo meto acá donde terrapleno y listo. Estaría bárbaro. Pero después de todo lo que hemos visto, que nuestro pavimento necesita una capa resistente, habitualmente lo que desmonto de acá no lo puedo llevar para terraplenar de acá. Sino que a veces utilizo un poco, porque lo voy a hacer casi como digamos, si fuese la subrasante, el terreno natural, un poco compactado, pero ya después, recuerden que tenemos como una carpeta de unos 60, 70 centímetros de paquete estructural del camino, ¿sí? Que ya son, aun cuando tengo que terraplenar, voy a tener que a esas cotas disminuir el paquete estructural en el que puedo poner un suelo más o menos, pero a partir de ahí necesito poner suelos de calidad definida por pliego, ¿sí? Entonces, en general hay un movimiento grande de suelo. En las obras viales se definen además lo que se llaman préstamos, porque necesito traer suelo de determinada calidad del lugar más cerca que lo puedo encontrar. ¿Sí? Pero a veces tengo que traer suelo, o ese suelo es una mezcla de que no tengo en la zona. Entonces tengo que traer piedra o canto rodado o suelo con determinada granulometría para mezclar y poder hacer. Entonces, bueno, son todas consideraciones a tener en cuenta en la planificación de una obra vial, esto de la calidad del suelo que necesito poner en mi paquete estructural y de dónde lo saco, ¿sí? De la zona. A veces, en general, se saca de la zona, pero a veces sacar de la zona es sacar de 20 kilómetros más alejado, ¿sí? En donde tengo un préstamo donde puedo sacar el suelo. Entonces voy a tener que tener un movimiento importantísimo de vehículos pesados, ¿sí? Camiones para llevar y traer suelo, palas cargadoras para cargar esos suelos, retroexcavadoras de donde saco ese préstamo, ese suelo para
volver a copiar, bueno, requiere todo eso un análisis y un costo, un análisis y una planificación muy, muy particular. En la evaluación del movimiento, de la cantidad del suelo que voy a movilizar, en general tenemos perfiles transversales, siendo esta el terreno natural, o acá el terreno natural. Fíjense que hay un montón de variantes. Este sería la traza del camino, entonces ya en el perfil transversal una parte desmonto y otra no. Lo mismo esta parece equilibrada, no es que lo que saco acá pongo acá. Entonces hay que hacer un buen movimiento y análisis del volumen de suelo, ¿sí? Inclusive el suelo que voy a trasladar lo voy a sacar de un préstamo y lo voy a tener que cargar en un camión para llevarlo al lugar. Ustedes saben que hay un volumen que ocupa un suelo cuando está compactado y otro cuando no está compactado. Entonces tenemos que ver también de ese suelo cuál es su coeficiente de expansión, porque un metro cúbico compactado, cuando lo quiero trasladar, no compacto un metro cúbico. Y los camiones tienen volúmenes máximos, ¿sí? Además de cargas máximas, pero con movimiento de suelo lo que nos limitan es el volumen. Entonces, otra de las cosas a tener en cuenta de los suelos cuando tenemos que trasladar es el coeficiente de esponjamiento o expansión que tiene. Bueno, acá hay distintas posibilidades que se dan. Siempre esta es la traza del camino y por momentos queda por debajo del terreno natural, acá equilibrado, acá otra vez y por acá por encima del terreno natural, ¿sí? Profe, Sí, perdón, me perdí un poco. ¿Cómo se lee el dibujo ese? ajá. Porque Mira, la traza del camino es la del medio y los costados que bajan, ¿qué sería? bueno, Me perdí. esta es la traza del camino, ¿sí? Por ejemplo, este es el más fácil. Mira, esta es la traza del camino y esta sería como las pendientes, luego de la banquina, del terreno natural, digamos, sería el ángulo de fricción interna de este suelo, naturalmente va a tener una pendiente hasta llegar al terreno natural que por acá sigue, ¿sí? No lo bajamos de manera vertical. Hay una pendiente más abrupta, pero este sería el ancho que va a ocupar el camino más la banquina, Está ¿sí? bien, está cortado así, o sea, estoy mirando como la derecha y la izquierda de la ruta, por así decirlo. Este sería el eje de la ruta. Esto es uno atrás del otro, Ahí está, digamos, estaba entendiendo ¿sí? ya está, gracias, perdón. Estas son las distintas este, distancias. Este es uno, esto continúa uno abajo del otro, pero está dibujado ahí para aprovechar más el espacio. Estas son las distancias en planta que vemos desde este corte transversal a este otro corte transversal, ¿sí? Este siempre es el camino, este es el terreno natural, tendré que desmontar toda esta superficie. Bueno, esto que les decía, calcular los volúmenes es bastante importante porque nos va a dar una idea de la calidad del tamaño de la obra, y cuando se hacen estos cálculos de volumen así para evaluar y poder cotizar, se distinguen casos de perfiles de desmontes, perfiles de terraplén y perfil cuando pasamos de un desmonte a un terraplén. Esto sería la traza del camino y el terreno natural. Tendremos todo esto que desmontar y de terraplenar, ¿sí? Bueno, y acá da valores, cómo se calculan estos volúmenes. Si tenemos que pasamos de desmonte a desmonte o de terraplén a terraplén, lo que se hace es
sumar las superficies, hacer un promedio y multiplicarla por la distancia de cotas que hay entre un perfil y otro. Entre un perfil y otro, ¿sí? Si pasamos al segundo caso, que hay una parte de desmonte y otra de terraplén, en este primer caso, si pasamos, a ver, del primer al segundo perfil, los dos son de desmonte, solo vamos a sacar volumen de desmonte. Si son los dos de terraplén, sacaremos solo volumen de terraplén, a terraplenar. Puede pasar una situación un poquito más complicada, que es de un perfil de desmonte a otro de terraplén. Entonces, en este caso, sacaremos un volumen de desmonte y uno de terraplén. D es la distancia entre cada uno de los perfiles y tenemos estas fórmulas, que es la superficie de desmonte al cuadrado sobre la suma de las dos superficies desmonte más terraplén por la distancia entre perfiles dividido 2, y la de terraplén es exactamente igual, poniendo doble superficie al cuadrado, digamos la superficie de terraplén, sobre la suma de la de desmonte más terraplén por la mitad de la distancia, y entonces ahí vamos a sacar estimadamente los volúmenes que vamos a modificar y a trasladar desmontando y terraplenando. Y después tenemos para ver un ratito las maquinarias con las cuales realizamos estos movimientos de suelo, sean movimientos de suelo para obras viales o también movimientos de suelo en obras civiles, ¿sí? Yo tenía por acá, a ver, ¿dónde está? A ver, esperen que tenía por acá un videíto. A ver, que les comparto de una... Miren, un movimiento de suelo de una obra civil. Miren, si lo paramos ahí, vemos, obviamente vamos a estar trabajando con camiones y esta maquinaria es una combinación de una retroexcavadora, ¿sí? Con este sector de la máquina se puede ir como escarbando y sacando y aflojando el suelo, y además tiene una pala cargadora, ¿sí? ¿Han visto de esto trabajar? Sí, alguna vez sí. Bueno, por ahí esta es una maquinaria que tiene esta combinación. En general tenemos retroexcavadoras por un lado y palas cargadoras por el otro, ¿sí? Pero bueno, también tenemos estas retroexcavadoras que tienen unidas una pala cargadora que permite en una instancia, como estábamos viendo acá, ya un suelo removido a través de estas uñas que tienen en la retroexcavadora y que después puede cargar en la pala para llevar al camión, ¿sí?
este suelo que está acá, que la pala, fíjense, está levantando, cargando, ha sido removido con esa con la retro, con las uñas de la retro, pero esto es lo que les decía, este suelo que está acá, que vemos el perfil, que está muy compactado, seguramente cuando lo quieran, si lo calculamos desde la parte teórica, los metros cúbicos de suelo que se sacó de acá no va a corresponder con los metros cúbicos de suelo que se transportó, porque cuando hay ese movimiento de cargarlo al camión, el suelo se esponja y ocupa un espacio mucho más grande del que tiene en su lugar inicial en el suelo. Entonces, ese es otro detalle también a contemplar en los costos, porque nuestros camiones tienen además de un peso máximo que pueden trasladar, tienen una caja con un volumen definido, ¿sí? Entonces, hay veces no es tan pesado, pero debemos analizar el volumen que puedan cargar, ¿sí? A ver si... Miren, ahí se ve la pala, claramente, esto con el brazo se baja al nivel del terreno y este es un filo liso para poder cargar. Pero fíjense las uñas que tienen acá, esta misma pareciera como pala de la retro, que es la que permite con mucho más presión hidráulica poder romper el suelo compactado real, ¿sí? Bueno, todo esto movido obviamente por un tractor, ¿no? Bueno, esto está como a repetición. Esto hace que tengamos que ver distintos tipos de maquinarias que se utilizan para los movimientos de suelo. Esa pala y retro que veíamos recién, las mismas que vemos acá en estas imágenes, se trasladan y la energía se las da y la potencia a través como si fuese un tractor, que se trasladan con ruedas, pero inclusive hay otras máquinas que vamos a ver por acá, que para terrenos particularmente con pendientes o demasiado húmedos o demás, no utilizan las ruedas, sino están montadas sobre un sistema de orugas, ¿sí? Eso también se utiliza mucho en el movimiento de suelo. Inclusive tenemos, cuando se comienza una obra, hay algunas limpiezas del terreno que se lo llaman despiece o desbroce, que es esto que estamos viendo acá, que es limpieza de, por ahí, árboles que hay, o cierta nivelación, digamos, la limpieza más bruta del lugar del terreno donde se va a construir. Luego vamos a hacer en el terreno lo que se llama replanteo para saber claramente, con el apoyo de algún agrimensor seguramente, dónde es justo en el terreno, volcar el plano al terreno para saber dónde tengo que hacer la excavación, ¿sí? Esa excavación que era en correspondencia con la base de fundación de alguna columna o lo que sea. Entonces, una vez que tenemos el terreno limpio, de alguna manera, que lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, vamos a ver cuáles son las técnicas para hacer lo que se llama el replanteo, que sería volcar claramente lo que vemos en el plano en el terreno, ubicar dentro del terreno el edificio,
Acá hay algunas imágenes donde fíjense que se van marcando líneas que ayudan al replanteo. Eso lo vamos a hacer con algún equipamiento de agrimensura, niveles, teodolitos y demás. Y con cintas métricas, volcar de alguna forma esa planta que yo tengo en el plano en el terreno, para después saber dónde tengo que hacer la excavación, el movimiento de suelo, ¿sí? Fíjense, en esta imagen ya se han excavado algunas bases de fundaciones. ¿Ven cómo están marcadas acá con líneas? Claramente marcadas, o se hace con líneas, o se hace con caballetes, con hilos, lugar donde claramente está el replanteo donde se va a hacer la obra, ¿sí? Excavaciones que a veces se pueden hacer a mano, que otras veces se hacen a máquina, y que después se debe retirar el suelo, porque después ahí vamos a hacer una base de fundación. Hay que tener también previsto en esto que hay veces parte de ese suelo que yo retiro para hacer, por ejemplo, la base de fundación, más luego lo tendré que volver a utilizar para completar. A veces la excavación tiene 1,5 metros, 2 metros de profundidad, pero después mi base de fundación tiene 90 centímetros o 1 metro. Y voy a hacer toda una parte resistente de hormigón, pero luego lo tengo que volver a rellenar con tierra y con ese mismo suelo y compactado. ¿Sí? Entonces, también hay que ver dónde traslado este suelo, porque después parte de ese suelo voy a tener que volver tal vez a colocar y a compactar. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, acá vemos otra excavación como más grande, como si estuvieran por hacer un subsuelo. Entonces ya acá seguramente no vamos a traer suelo para volver a compactar, pero cuando tenemos bases aisladas, sí. Bueno, maquinarias para movimientos de suelo. En general vamos a tener que los que nos ayudan para traccionar y movilizar son los tractores, y estos, o algunas veces empujamos suelo con topadoras. Después vamos a encontrar algunas de desgarro, que yo les decía, de escarificadoras, y otras que se hacen excavación y cargas. Miren, vamos a ver por ahí algunas características. Cualquiera de esas máquinas pueden ser trasladadas sobre neumáticos o rodajes de cadenas u orugas, de acuerdo particularmente a los terrenos, si son blandos o arenosos, o muy rocosos, o con grandes pendientes, ¿sí? O se requiere de una gran movilidad y de traslado. Las de cadena no son las ideales, son mejores los neumáticos, pero podemos hacerlo a través de neumáticos. En este caso es una imagen de un camión muy grande, fíjense la altura de los neumáticos, o, bueno, estos son los que vemos acá en las canteras que cargan gran cantidad de peso de piedras, o a veces están soportados sobre trenes de rodajes de cadena que hacen más estable el movimiento de la maquinaria, ¿sí? También estos vehículos, hay veces cuando tienen que mover cargas, requieren de ciertos estabilizadores, que son estos elementos que ayudan a darle, bueno, como el nombre lo dice, estabilidad a la maquinaria, que son unos accesorios que tienen, que en este caso, aún movilizado por cubiertas, tienen accesorios que le aumentan la base de sustentación, lo hacen más estable.
es habitual ver esto en las maquinarias de movimiento de suelo. Acá hay otro estabilizador en una retroexcavadora, cuando la máquina está haciendo mucha fuerza para sacar tierra, puede ser que pierda situación de equilibrio, entonces se colocan, aumentando la base de sustentación, estos estabilizadores. Bueno, lo que utilizamos siempre son tractores, tanto para, a veces para empujar como para traccionar. Hay algunas que solo también los podemos utilizar para empujar. Estos tractores los podemos trasladar, como les decía, sobre neumáticos, donde llegan a movilizarse a una velocidad ciertamente interesante. A estas velocidades disminuye un poco la fuerza de tracción, pero lo pueden movilizar. Este caso, claramente, en donde están adicionados al tractor que le da la potencia, palas cargadoras, ¿sí? Con brazos neumáticos que permiten claramente levantar suelo, trasladar y levantar luego la pala y poder transportarlo o trasladar ese suelo a otro lugar o volcarlo sobre un camión, ¿sí? Ese es como el movimiento más sencillo. Este es también un tractor sobre orugas, que decíamos genera menor velocidad de traslado. También tenemos la opción de unir un tractor a una topadora, que ya no nos va a permitir trasladar y cargar sobre un camión, sino solamente trasladar y distribuir suelo sobre el lugar. Esto de tener que terraplenar en algún lugar, en algún momento, entonces un tractor con una topadora nos va a permitir la distribución del suelo a lo largo del camino. Estas topadoras pueden ser con esa hoja perpendicular al eje, o pueden ser también con ciertos ángulos, y que nos va permitiendo siempre ir distribuyendo la tierra sobre el camino, ¿sí? Bueno, esto es la pala cargadora como la que vimos hoy. Distintos de las palas cargadoras. La pala propiamente dicha, las hay de distintos tamaños, desde algunas de medio metro cúbico a otras hasta 5 metros cúbicos, ¿sí? Motores eléctricos, explosión, neumáticos, articuladas, bueno, hay bastante variación de eso. Y esta es otra máquina que se utiliza también como para romper capas muy duras de suelo, se llaman escarificadoras, que tienen unas agujas que permiten romper la capa superior, y luego con una pala se irá movilizando el lugar. Esta es otra sobre orugas, también escarificadoras. Este es un poco más potente, que logra mayor profundidad. Y estas son otras que yo les decía, comúnmente, seguramente por ahí las han visto, escarificadoras de asfalto, que van levantando una capa de asfalto y que después, en la medida que van escarificando, tienen como una cinta transportadora, que esa misma capa del asfalto es, en la medida que va avanzando, avanza la escarificadora junto con el camión, va descargando automáticamente sobre el camión, y parte de ese asfalto puede ser reutilizado para otra nueva capa ahí, o como les decía hoy, mejorar tal vez banquinas, de acuerdo a análisis que después de laboratorio tendrá ese material, verá el porcentaje que se podrá utilizar nuevamente para un nuevo asfalto o para uno de menor calidad, ¿sí?
Luego tenemos estas retroexcavadoras montadas sobre el tractor, como veíamos hoy, o estas otras que permiten con un brazo mucho más grande, más potente, hacer excavaciones de suelo y que giran 360 grados, entonces claramente pueden hacer un movimiento de suelo mucho más ágil y descargar, excavan y trasladan a otro lugar o sobre camiones. Bueno, estas son frontales, como vimos hoy montadas estas también sobre un tractor. Otras retroexcavadoras con una palita un poco más chica. Esta es la que les decía, la mixta, que tiene la retroexcavadora y pala cargadora. Lo que siempre tenemos que tener como muy pendiente es el brazo de palanca, la distancia máxima en la cual la máquina puede trabajar para no perder la estabilidad propia de la máquina, independiente de si le pusimos los estabilizadores o no, pero bueno, hay una zona máxima en la cual se puede trabajar y una en la que el manual recomienda trabajar, no es conveniente trabajar con el brazo totalmente extendido, pero bueno, eso hace también a la planificación de la maquinaria en el lugar de la obra, ¿sí? Y después, como excavadoras para lugares un poquito más extraños, tenemos estas que se llaman dragalinas, que lo que tienen en general montadas sobre orugas y tienen un balde en donde se utilizan sobre todo en lugares para hacer dragados de arroyos, de ríos, trabajos sobre el mar, en donde a través de sistemas de polea se libera el balde que se abre y luego al levantar calza y hace movimientos de suelo. Eso también se suele utilizar para hacer grandes movimientos de suelos cuando hay en las canteras acopios importantes de granos, de suelos granulares, ¿sí? Y por último, estas otras bivalvas también que, como les decía por ahí, se abren y tienen como dos lugares en donde al levantarse se cierra y levanta moviliza un cierto volumen de suelo. Y estas otras que se llaman otras maquinarias, mototrailias, que también se utilizan para hacer movimiento de suelos, en donde va haciendo levanta y distribuye, ¿sí? Entonces, puede levantar suelo, tiene un lugar donde lo puede almacenar, es trasladado y luego se descarga. Entonces, utiliza la parte de excavación, traslado y luego distribución del mismo suelo. En general, en grandes movimientos de suelo se utilizan grandes camiones o estos volquetes para movilizar el material suelto. Y estas son imágenes, como les decía, de máquinas compactadoras. Como vimos hoy, las de pata de cabra, estas son de rodillos lisos, o en lugares más pequeños, no accesibles por estas maquinarias, pequeñas vibrocompactadoras que ayudan a claramente compactar el suelo
y lograr entonces la impermeabilización y la mayor resistencia del suelo. Habitualmente en las obras viales lo hacemos con las patas de cabra y luego el rodillo liso. Para lograr la humedad del ensayo Proctor, lo que se utiliza, bueno, era esto que les quería decir, también camiones de riego para ir dando la humedad adecuada, ¿sí? Bueno, estos, algunas otras imágenes de rodillos lisos, no solo del rodillo único, sino hay veces de 4 o 5 ruedas por fila, que también mejora la compactación, son maquinarias un poco más nuevas. Pero bueno, esto sería como de alguna forma una introducción en maquinarias